Mi nombre es María Noel Guidali y soy coautora y coordinadora del programa de alfabetización con la familia Cuenta Quien Cuenta. Soy Mabel de Agostini, coautora y coordinadora del programa de alfabetización con la familia Cuenta Quien Cuenta. El proceso de postularnos a la convocatoria que hacía PASEM en relación al concurso Paulo Freire, y dentro de los ejes que proponían estaba el de alfabetización, fue un proceso para nosotras de lo más interesante y desafiante a la vez, porque siempre nos ha preocupado que este programa, que nació en el ámbito de educación no formal, pudiera incluirse o tener la oportunidad de incluirse en lo que son las políticas públicas educativas, ¿verdad? Entonces nos parecía que este programa, que estaba fortaleciendo los saberes de formación docente en los países integrantes del Mercosur, nos podía dar la valoración del mismo desde la óptica de otros países. Muy emocionadas comenzamos a trabajar en él en el mes de enero. La convocatoria la recibimos en el mes de diciembre y utilizamos ese mes de licencia para el Cono Sur para poder completar ese formulario muy exhaustivo, donde no solo pedía la descripción del programa, sino también elementos de la evaluación, tanto cualitativos como cuantitativos. Cuando nos enteramos que ganamos el concurso al que nos habíamos presentado con nuestro programa, lo primero que sentimos es lo que todos quienes ganan un premio sienten: una gran alegría, una gran gratificación, sobre todo por el título del premio. No es poca responsabilidad ganar un premio que lleve el nombre de quien lleva, Paulo Freire, que eso de por sí ya es movilizante y es emocionante. Nuestro programa tiene en su metodología y en sus fundamentos teóricos mucho que ver con ese nombre, con la pedagogía freiriana, y por eso ya fue un sacudón emotivo muy, muy importante. La alegría vino también por saber que nuestro programa fue valorado por otros actores que no lo conocían a nivel Mercosur, y que no estábamos tan equivocadas en creer que sirve de verdad para esto de alfabetizar a través de las familias en contextos vulnerables, y llegar a que cada vez entender o dar a comprender que la alfabetización es un proceso y que es una práctica que debe estar instalada a nivel, no solamente a la escuela, sino también a nivel familiar. Cuenta Quien Cuenta es un programa de alfabetización con las familias. Surge como resultado de una investigación que hicimos con María en el año 2005 y 2006, y es un dispositivo socioeducativo, de intervención socioeducativo, que lo que pretende es dar a conocer o volver a sensibilizar a las familias de su rol insustituible como primeros alfabetizadores de sus hijos. Es un programa que pretende instalar nuevamente lo que se ha perdido, que es la lectura en el hogar, a nivel familiar, que sea el papá, que sea la mamá, la abuela, un adulto referente del niño, el que está permanentemente acercándolo a la cultura escrita desde tempranas edades. Mi nombre es Andrés González y soy el maestro director de la escuela número 45 de San Francisco. El programa Cuenta Quien Cuenta está a cargo de las practicantes de magisterio de cuarto año.
donde consisten talleres, en 4 talleres, que se trabaja con la familia en algunas oportunidades y en otras integrando la familia con los alumnos de la escuela. Por parte de los niños se vio una gran motivación en el sentido que ellos vieron que la familia se interesó en participar del programa y trabajó en forma conjunta con ellos en la lectura de cuentos. Entonces, como hubo una gran participación de la familia, porque no solo trabajaron los padres, o sea, las madres, también se acercó a, por ejemplo, hermanas, otros integrantes de la familia, hubo una gran participación y eso incentiva a los niños porque se sienten como apoyados en ese proceso de lectura. Demostró una manera de trabajar la lectura y además de que los padres valoraran la lectura en la casa, y eso se refleja en la escuela porque los niños de ahora se ve que se ha logrado en esta escuela que los niños tengan un gusto por la lectura, o sea, ellos leen cuentos por placer y se ha notado en varios hogares que se ve que les leen cuentos porque los niños llegan acá y contando, ¿verdad? Libros que han leído, hay interés por parte de la familia que solicitan libros de la biblioteca de acá de la escuela o de la biblioteca de impresión para que yo les traiga para leerles, o sea que eso se nota que se generó un interés muy especial por la lectura. Cuenta quien cuenta nos abrió muchas puertas. Una, el integrarnos, como dijimos recién. Lo otro, el cómo se llevó a cabo este proyecto, porque no era que nos contaran el cuento y listo, sino que nos hacían ver distintas perspectivas del cuento, imaginar de qué se iba a tratar el cuento antes de que lo leyéramos, ilustrarlo, tenerlo, imagínate, decorarlo. Es del 2012 y casi todas las familias lo tenemos intacto, y a buscarle el gustito al leer no porque me mandaron en la escuela a leer para una actividad, sino que a leer para soñar, para abrir nuevas puertas, para sacar moraleja. Al llegar a casa con un libro que nosotros mismos lo habíamos hecho, era una satisfacción. Nunca había estado en un taller con las practicantas, excelente, además ellas como nos impulsaron a hacerlo, a reflexionarlo, a llegar a terminarlo, entonces mostrarlo, a ver qué decían los demás. Fue algo muy lindo. Y llegábamos y le contábamos a papá de qué se trataba el cuento, lo que aprendimos, y en el transcurso de los años, de vez en cuando no tenemos libros, los volvemos a tomar y los volvemos a leer. Bueno, encontrarnos con otras compañeras que están en este tema tan apasionante de la alfabetización, porque no debe haber algo más gratificante para un maestro que alfabetizar, que saber y cumplir su rol como alfabetizador. Fue una experiencia muy rica. Siempre el intercambiar paradigmas, posiciones, metodologías, prácticas de aula diaria con otras personas que también quieren que nuestros niños y nuestras familias lean cada vez más, fue muy interesante. Yo soy Griselda Rodríguez de Delgadillo, soy educadora actualmente del nivel formación docente en mi ciudad, y bueno, estoy trabajando como maestra de práctica educativa, apoyando un poco a las escuelas de aplicación de práctica donde van los futuros docentes. Desde Paraguay, la experiencia que yo puedo traer de alfabetización inicial es la experiencia de Contame un cuento, que se está realizando un poco en una sala de educación inicial en Concepción, Paraguay. La maestra trabaja con los niños desde los cuentos tradicionales en la sala de clase, primero imaginando, observando, dibujando y luego entrando un poco en lo que son las letras iniciales de los diferentes personajes, las historias, escribiendo en forma espontánea
y a partir de allí involucrando un poquito a las familias desde la casa también, relatando las mismas historias y luego llevando a la sala de clase. Mi nombre es Patricia Leiva, soy docente hace 20 años y enseñé en todos los niveles, pero hace 7 años estoy trabajando en la educación inicial. Vengo de Ciudad del Este, trabajo en la formación docente como Griselda. Tenemos una tarea casi semejante. Trabajamos con profesores que están en aula con niños de educación inicial. También trabajamos con jóvenes que van a formarse como educadores en todos los niveles, pero el nivel en el cual yo trabajo es el nivel inicial. Y trabajamos con escuelas de aplicación, con familias también, para que podamos acercar un poco a los niños que tengan contacto, que tengan una experiencia con la lectoescritura. Trabajamos modalidades de planificación, en este caso utilizamos también Contame un cuento, que es parecido a lo que hacen las compañeras de Uruguay y Argentina. Solo en algunos aspectos difieren un poco, pero trabajamos esa planificación para que los niños puedan tener su primer contacto con la lectoescritura. Soy Silvia González, coordinadora de la Área de Lengua para nivel primario del Departamento de Áreas Curriculares, Dirección Nacional de Gestión Educativa, Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Yo soy María del Pilar Gaspar, integrante del equipo del área de lengua del Ministerio de Educación de la Nación. Mi nombre es Laisa Otañi y soy miembro del equipo técnico del área lengua del Ministerio de Educación de la Nación. El proyecto Desarrollo Profesional en Alfabetización Inicial es un proyecto que iniciamos en el 2008 desde el área de lengua, Dirección Primaria del Ministerio de Educación de la Nación de Argentina. El propósito general era garantizar que todos los nenes y nenas aprendan a leer y escribir en tiempo y forma. Diseñamos un dispositivo de trabajo que contempla para eso trabajar, hacer un trayecto de formación de maestros alfabetizadores de primero y segundo grado, no solos, sino como conjunto, como colectivo de escuela, para que toda la escuela se involucre en el proyecto alfabetizador y que no sea un maestro aislado el que asiste a un curso. Y también para evitar fragmentación, para que se puedan organizar, para que se puedan acordar cuestiones que son claves dentro de una escuela para mejorar la enseñanza de la alfabetización. También diseñamos un proyecto un trayecto de formación de acompañantes didácticos que trabajan dentro de las escuelas con los maestros, colaborando con los maestros a revisar su enseñanza, a aprender nuevas cosas, a estudiar, a trabajar con los materiales de las escuelas, a resolver problemas que se van presentando en el día a día en las escuelas. El acompañante didáctico se tiene que formar porque generalmente no tienen formación especializada en la capacitación en alfabetización inicial y entonces y también podemos decir que vienen de formaciones muy diferentes, entonces se construyó ese trayecto de formación. Es un gran aprendizaje, una gran alegría estar acá, un gran agradecimiento a lo bien que nos están tratando. Nosotros habíamos recibido a las compañeras argentinas y paraguayas en Paysandú, pero pasaron 15 días y nos tocó a nosotros ir para allá, para la provincia de Jujuy. Y no fuimos, por suerte, no fuimos solas, fuimos acompañadas de gente que tiene que ver con la formación docente, que tiene que ver con la educación rural, fuimos acompañadas por practicantes, estudiantes de IFED. Creemos que así como nosotros recibimos muchísimo
de las compañeras paraguayas, de las compañeras argentinas que vinieron con sus proyectos y con sus expectativas, vemos que también nuestro Cuenta Quien Cuenta aportó mucho a los proyectos de ellas, porque si bien son proyectos distintos, se complementan muy bien. Entonces creo que fue muy gratificante esto de vivir con compañeras de otros países. El proyecto de desarrollo profesional en alfabetización inicial se desarrolla en 14 provincias de la República Argentina, provincias tan distantes como Tierra del Fuego y Jujuy. En estos días estuvimos en la provincia de Jujuy, concretamente en La Quiaca, recorriendo escuelas, encontrándonos con maestros, encontrándonos con padres. Y esas experiencias singulares nos hablan de todos los avances y los logros del proyecto, logros previstos, por ejemplo, que los niños estén aprendiendo, que sepan muchos cuentos, que tengan muchas ganas de hablar y de contarnos, pero también logros que uno a veces no dimensiona, como también escuchar a los papás contar los mismos cuentos de los que hablaron sus hijos, decirnos que ellos aprendieron de maneras muy diferentes de cómo están aprendiendo sus hijos ahora y que eso los hace sentir felices y a nosotros también. O sea, queríamos explicar, la experiencia de la nueva forma de alfabetizar, cómo lo vemos desde casa, ¿ves? Porque, de la evolución de mi hijo, porque no pensé que él no le iba a costar mucho lo que es leer y escribir. Vimos, cómo ellos empezaron, ¿ves? No empezaron directamente como nosotros estudiamos antes, con el abecedario, sino que ellos empezaron a raíz de su nombre, a escribir su nombre, su apellido y a relacionar, ¿ves? De ahí sacando palabras, y ellos no aprenden ABC, sino que ellos aprenden por el sonido de cada letra. Ellos empiezan con la más. Al cambio nosotros antes aprendíamos por sílaba. Mame, mi, momú, lale, lilolo. Ellos no, ellos aprenden por el sonido. El proyecto, este nuevo sistema se ve que, no es que como antes, que según la maestra nos decía que nosotros aprendíamos a fin de clase, sino que ellos empiezan a leer al primer mes, el fin de mes del primer mes, o al segundo mes ya estaban leyendo palabras completas, y después ya nosotros empezamos a ayudar y ellos mismos reconocían cada palabra, pero no como el abecedario completo, ni tampoco como el vocabulario completo, sino que palabras que van relacionadas con su nombre, como dijo ella, y palabras relacionadas con el nombre de sus compañeros. Vemos que, ellos, es como que es más fácil para ellos leer y mucho más fácil escribir. ¿Por qué? Porque ellos van con el sonido y van escribiendo y van leyendo. Todos los libros que la señora nos presta, de la biblioteca, ellos llevan a la casa, y a raíz de eso, nosotros leemos. Primero era que nosotros leíamos junto con ellos y relacionando. Y ellos empezaban a identificar las letras. Esto está en mi nombre. Esto también está en mi nombre. Es como que ellos ya empezaron de esa manera. Y después ya fueron leyendo solos. No leen como nosotros tal vez leíamos ma. Ellos leen mamá, así de corrido. Es como que por eso mismo vemos el avance de esta nueva forma de alfabetizar. Sí, cuando vamos por la calle, todo cartel que ella ve lo lee. Y en mi casa lo mismo, cada cosa que ve también lo empieza a leer. Tengo un hijo que va a primero C, se llama Maico Luis también Ávalo, y la señorita de él es la señora Amelia. En una reunión al día siguiente que nos hace hacer, que nos cita,
nos dice, ¿no?, de la metodología más o menos que ella iba a usar para enseñar a nuestros hijos, ¿no?, a tanto a escribir como a leer, ¿no? Y me sorprendió, ¿no? Me sorprendió porque hoy por hoy, como en el caso también de las madres, mi hijo ya lee, ¿no? Ya lee en las calles, vamos paseando en un vehículo o caminando, él ya en los letreros que hay, lo lee. Ella me está enseñando y después yo estoy contenta con ella. Sí. Y de pronto empezó ella ya a empezar a leer todo cartel que veía por ahí, leía. Y me decía, mamá, ¿dice así? Y yo, sí, hija, sí dice así. ¿Cómo sabes? Le decía, porque la señora nos enseña. Y yo decía, ¿en qué momento? Porque uno ve el cuaderno y por ahí no ve esas cosas como antes. Entonces vi que era otra forma de que ellos aprendían. Trabajamos con uno más para la colección, pero no con el modelo que indica el dossier, sino que yo lo he modificado. Hemos trabajado con el lobo, con el personaje del lobo. Hemos hecho la exposición, hemos expuesto también en un congreso pedagógico en San Salvador de Jujuy, muy positivo. Los niños aprendieron a escribir solos, aparte de hacer una escritura colectiva, hicieron su producción individual. La satisfacción mía fue el año pasado cuando los chicos empezaron a leer. O sea, había una mamá, por ejemplo, que me decía, señorita, ¿qué le voy a dar? Pero le compré el libro, le digo, y porque él comenzó a leer así de un día para otro, porque la mamá se sorprendió, él comenzó a leer y entonces empezaba a leer la receta del médico que le mandaba la mamá, la receta que tenía que hacer en la cocina, la boleta de luz, la boleta de agua, y dice, señorita, se lee todo en la casa. Entonces, porque, por ejemplo, yo año tras año me iba dando cuenta, pese de que tenemos miles de cuestionamientos, de resistencia, pero yo que visito mucho los grados, que voy a los grados, veo de qué manera leen los niños, por ejemplo, con respecto a cómo enseñábamos antes, ¿sí? Que nosotros en tercer grado, en cuarto, a veces logramos la lectura corriente, y a primero y segundo lectura de letreo, decíamos, y nos quedamos felices nosotros, y no es así. Luego, ¿qué me hizo cambiar a mí? Ver que los chicos, por ejemplo, porque ellos quieren leer porque quieren leer, no porque les obligan. Es otra cuestión que nos animamos a decir, incorporemos al cuarto, incorporemos al quinto y así. Sí, con avance y retroceso, porque a veces cambia el plantel docente, o un docente se tiene que ir obligadamente al primer ciclo, entonces ya no tiene continuidad en el segundo. Y también el tema de que corrigen muchos errores de ortografía y el vocabulario amplio que tienen ellos. Por ejemplo, antes las primeras producciones de las oraciones, mi mamá es buena, mi mamá es linda, y no salían de linda y buena, todos los adjetivos. Mientras que ahora, cuando ellos redactan, pueden aplicar miles de palabras. Y yo me sorprendo de los chicos de tercer grado, yo me guardo fotocopias de evaluaciones de niños de tercer grado, las palabras que nosotros no podemos creer que en tercer grado estén utilizando ese vocabulario. Duérmete mi niño, duérmete mi bien, que aquí está tu madre que te ha de mecer. Aquí tenemos muchas cosas, tenemos coplas, canciones de cunas y adivinanzas y muchas más cosas. Porque es bonita la historia. Entre todos estamos haciendo un solo cuento. Hacemos rimas, hacemos poesía. El lobo habla que él no era malo, que él no comía a las personas, él era vegetariano, él comía vegetales. Porque se nos ocurrió de que qué hay en la mochila. A la bruja curtaca en una caca de vaca. Pues como le dije, me enseña mirando las letras ahí en los carteles, en la calle, ¿no ves? Me dice tal cosa, y entonces ya me dice repetir, me dice ella sí, yo le repito, ella me habla y yo me gusta. Siempre leemos los dos de noche o nos acostamos y compartimos una lectura antes de acostarnos y ya se puede, ¿ves? 6 añitos que él tiene, ya uno tiene un compañero más en la vida, ¿no? Sí. El proyecto hasta ahora ha dado excelentes resultados, o sea que los objetivos iniciales se están cumpliendo. Hemos podido ver que los nenes
han alcanzado los aprendizajes que esperábamos, tanto en lectura como en escritura de textos y también lectura y escritura de palabras. Por otra parte, que los maestros han podido apropiarse de la propuesta alfabetizadora, resignificar sus prácticas, hacer un uso consciente y reflexivo de los recursos disponibles, por ejemplo, muchos libros de literatura que el Ministerio de Educación distribuyó en todas las escuelas. Los maestros hoy sienten que están acompañados y demandan participar en el proyecto. Esta experiencia tuvo la inmensa alegría de ganar el premio Paulo Freire, premio con el que también fue distinguido la experiencia Cuenta quien cuenta, presentada por el equipo uruguayo, y esto nos permitió el encuentro de ambos equipos al que se sumaron colegas del Paraguay, y nos permitió experimentar algo maravilloso, no solamente en relación con los aprendizajes, por las experiencias de cada uno de los grupos, sino también por el encuentro humano, el encuentro con personas comprometidas, responsables con su trabajo, personas que, como alguna vez escuché decir a Silvia, siento que son tan militantes como nosotras en esto de lograr que todos nuestros niños, cada uno de nuestros niños y de nuestras niñas, incluso latinoamericanos, dominen este maravilloso saber que les va a abrir posibilidades en la vida. En la provincia de Jujuy, en La Quiaca, y precisamente en la escuela Batalla de Quera, y hoy desarrollamos el primer taller que propone el programa de alfabetización Cuenta quien cuenta. Trabajamos con cerca de 80 padres de familia, también participaron estudiantes del profesorado de magisterio. Y bien, como la metodología lo propone, desarrollamos diversas estrategias que acercan a los participantes al cuento. Se leyó el cuento, la familia extrajo de ese cuento vivencias asociadas o relacionadas que viven ellos como padres y madres en el hogar, y luego cada uno de ellos pudo elaborar su propio libro. Y nosotros decimos que esta es la parte más importante, que es cuando se lo llevan a este libro al hogar e instalan en el hogar una escena de lectura. O sea que esos padres, esperamos y estamos seguros que así va a ser, van a leer ese cuento que se llevaron hoy a sus hijos en el hogar. Lo de destacar es sobre todo esa comunión que tuvo la gente con nosotros, pero sobre todo con lo que el programa propone. La metodología de nuestro programa es muy participativa y a eso nosotros le teníamos un poquito de ver si lo íbamos a poder realizar o no, y creo que fue altamente satisfactorio en ese sentido. La jornada de hoy la viví maravillosa, en mí en particular, para mí fue muy gratificadora. Bueno, aprendí algo más que enseñarle a mis chicos. Bueno, viví la actividad de hoy de una forma muy linda. Estaba muy buenas las actividades, las propuestas también que nos hicieron llevar desde lo, ¿cómo decir?, a llevar a encontrar el título del libro. Fueron muy buenas propuestas. Para mí, Cuenta quien cuenta significa una experiencia maravillosa que por primera vez lo he vivido. Me encantaría que se vuelva a repetir. En realidad yo no conocía a los chicos personalmente, o no había visitado escuelas antes de este momento. Pero sí sabía de las dificultades o de los altos índices de repitencia que había
en la provincia, en esta provincia, como muchas otras de nuestro país. Y también sabía de cuántas dificultades tenían para lograr convertirse en lectores y en escritores autónomos. Y poder entrar ahora a aulas de las escuelas de La Quiaca que visitamos y ver a chicos de primer grado en el mes de agosto leer con una fluidez impresionante, con una expresividad conmovedora. No sé, fue eso, ¿no? Me conmovió, me llenó de alegría saber que bueno, que estamos trabajando muy bien y que todo este amor que sentimos por lo que hacemos vale la pena, porque a veces caemos, porque hay que superar muchas dificultades, pero como me dijo una maestra de Santiago del Estero, yo me las imagino a ustedes en sus escritorios escribiendo estas cosas para nosotros, y me las imagino ahí frente a la computadora, cansadas y preguntándose si esto sirve para algo, si llega a alguien, si alguien lo lee. Y yo le quiero decir, sigan así, profe, porque sirve, lo leemos y da muy buenos resultados. Y recibir ese tipo de respuestas me parece, no sé, me alienta a seguir trabajando y creo que nos alienta a todas a seguir trabajando de esta manera. Llevo 100 rosquillas a la puerta de la casa de la gallina. Nos enseña que nosotros realmente los aprendamos a conocer como son, porque en la escuela ellos son muy diferentes a lo que son en casa. Y a través de ellos, también como van aprendiendo, también vamos aprendiendo nosotros los padres. La diferencia es que nosotros años antes aprendíamos más con rigor, eran las maestras, era que vos tenías que aprender sí o sí. En cambio ahora no, la cinta le vuelve a decir la A, de nuevo, el día siguiente vuelve a repetir por la señal. En cambio más antes no era así. Lo que hacen ahora en segundo grado, por ejemplo, nosotros antes hacíamos en tercero o cuarto grado recién. A mí me gustó porque los chicos se interesan, participan. Creo que se puede mejorar la oralidad en el cuento porque los chicos los renarran al cuento. Y para mí es una experiencia más, comencé a ser exigente con la escritura, porque yo comencé con los personajes del cuento a escribir y el chico a veces me decía, tenemos chicos sin jardín a veces con jardín. Entonces el chico dice, no puedo, y yo le decía, tenés que poder escribir. Pero ellos solos ya se adaptan, se ubican en el grado, cada uno de ellos se organiza, es como que en cada mesa hay un líder. Entonces ellos gestionan el tema de inventar el cuento, el otro le dice, vos lee este cuento, a ver, explícame, o no, hacen competencias de armado de letras, es como que ellos solos se van manejando, digamos, ya en el grado. Ahora, en este segundo grado, digamos, son otras nuestras expectativas como docente, y gracias a Dios lo estoy logrando, ellos están produciendo textos, noto que se están formando como lectores, críticos también. Por ahí plantean cosas de los personajes, buscan, digamos, identificarse con alguno. O sea, eso para mí es muy importante como docente porque yo noto que ellos se están expresando incluso mejor en la oralidad, me hacen los resúmenes de los cuentos, ellos llevan todos los días un cuento a casa, lo leen en la casa y tiene que leer la mamá o el papá en la noche. En la mañana siguiente me entregan el cuento y me cuentan brevemente con sus palabras de qué trata ese cuento.
Las expectativas que tenemos en relación a la extensión del programa de alfabetización con la familia Cuenta Quien Cuenta tiene que ver justamente con la oportunidad de valorar la inclusión de este programa en la formación inicial de los estudiantes magisteriales. Por lo tanto, más allá de las evaluaciones que tengamos hasta de organismos internacionales como es la CEPAL y en este caso de PASEM, creemos que el programa tiene la madurez suficiente, la sistematicidad suficiente, la rigurosidad metodológica y conceptual suficiente como para ser considerada su inclusión en la currícula de la formación inicial de estudiantes magisteriales. La particularidad que tiene este programa es la de aportar a la importancia que tiene la inclusión de los niños en la cultura letrada desde temprana edad y concretamente desde el ámbito familiar. Todo estaba en silencio en la casa. Tommy estaba soñando, la hermana estaba soñando. Yo reflexioné en que a veces no les presto mucha atención en cuestión de lectura, por ejemplo, porque ellos vienen con un libro y me dicen, por lo general mi nena de 6 años, mamá, ¿me lees? Y yo estoy ocupada en los quehaceres de la casa. Y bueno, siempre, por lo general, ocupada, así que no. Y bueno, a partir de hoy en adelante le voy a tratar de prestar mucho más atención y tratar de leerle mucho más qué es lo que les hace falta en mi hogar. Ya los papás nos tenemos que interesar más por nuestros hijos. Hasta que el chico ahora llegó ya a escribir la palabra, llegó a escribir oraciones y ahora hoy en día yo estoy viendo de que mis chiquitos ya están escribiendo producciones. Primero lo hicimos grupal, ahora individual. En cambio para ellos buscamos la posibilidad más para que puedan estudiar más tranquilos. Uno recogió muy buenos aprendizajes y nos enriquecimos muchísimo con este ir y venir de ideas, de supuestos, de percepciones que uno tiene, de intuiciones pedagógicas que uno ha ido construyendo a través de su camino, ¿no? En la escuela, en las instituciones donde trabajamos. Tener tener conocimientos permite a un ser humano soñar, generar proyectos, y me parece que la idea de tener un proyecto nos mantiene vivos, entusiastas, alegres, nos da fuerzas en momentos difíciles. Me parece que vale la pena el esfuerzo.